Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver una parábola con vértice en el origen si se conoce la coordenada del foco y sabemos que se extiende hacia el lado izquierdo. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. Para poder conocer cuál es el procedimiento que se debe de seguir, veamos la solución del siguiente ejemplo. Encontrar la ecuación de una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas y su foco se ubica en la coordenada f menos 3,0. Bien, tomemos los datos con los cuales vamos a iniciar el problema. En este caso, uno de los primeros datos pues viene siendo el vértice. Como el vértice se encuentra en el origen del plano cartesiano, pues la coordenada es 0,0. El otro dato es la ubicación del foco. La letra F representa la palabra foco y este se ubica en la coordenada menos 3,0. Para poder diferenciar estas dos coordenadas y ubicarlas en el plano cartesiano, a cada una de ellas le vamos a asignar las siguientes letras. Para el vértice siempre se le asignan las letras H y K. H al primer número y K al segundo número. Para el foco se le asignan las letras X para el primer número y Y para el segundo. Bien, una vez que tenemos ya determinadas las letras para cada una de estas coordenadas, elaboremos entonces un plano cartesiano, el cual es sumamente importante tenerlo porque nos va a dar una idea muy general de cómo se encontraría ubicada la parábola en este plano. Bien, veamos. Dibujamos entonces el eje vertical o eje de la y también dibujamos el eje horizontal o eje de las X. Y vamos a ubicar la primera coordenada, la coordenada del vértice, 0,0. Como sabemos, el lugar en donde el eje vertical o el eje de la Y se cruza con el eje horizontal o el eje de las X, este punto, se conoce como origen del plano cartesiano. Y es ahí donde la coordenada tiene el valor de 0,0. Por lo que en ese punto que debe de quedar ubicado el vértice de esta parábola. Enseguida vamos a ubicar la coordenada del foco, menos 3,0. Como el primer número es negativo y tiene un valor de 3, a partir del origen de coordenadas nos vamos a desplazar hacia la izquierda 3 cuadros. Por lo tanto, brinquemos menos 1, menos 2 y menos 3. Como el segundo número pertenece a un movimiento vertical y tiene el valor de 0, pues esto significa que no nos vamos a desplazar ni hacia arriba ni tampoco hacia abajo, por lo que sobre el eje de las X va a quedar ubicado lo que conocemos con el nombre de foco. Bien, es importante pues recordar que uno de los elementos de la parábola lo conocemos como con el nombre de eje y que el eje pues viene siendo una línea infinita que pasa tanto por el foco como por el vértice. En este caso, toda esta línea representaría al eje de la parábola. Y en este ejemplo, el eje de la parábola está encima o está coincidiendo con el eje de las X. Bien, entonces toda esta línea sería el eje de la parábola. Todas las parábolas se extienden hacia el lugar donde se encuentra ubicado el foco. Como el foco en este caso se encuentra a la izquierda del vértice, pues por esa razón vamos a tener una parábola que se va a extender
hacia el lado izquierdo, por lo que la curva quedaría aproximadamente por aquí. Llega al vértice y posteriormente se extiende hacia la parte inferior. Más o menos esta sería la idea de cómo quedará ubicada la curva en este plano cartesiano. Bien, de acuerdo a estas condiciones geométricas o características geométricas, tenemos una parábola horizontal con vértice en el origen y que se extiende hacia la izquierda. Se le llama parábola horizontal porque el eje de la parábola se encuentra en posición horizontal y en este caso, como ya lo comentamos, coincide con el eje de las X. Bien, cuando la parábola cumple con estas características, podemos encontrar las ecuaciones de la parábola utilizando primero una fórmula para encontrar la ecuación ordinaria. Esta fórmula es la siguiente. Bueno, antes de ello, es importante conocer el parámetro. Recordemos que el parámetro es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Toda esta distancia que tenemos entre ambas coordenadas, foco, vértice, vértice, foco, es lo que conocemos con el nombre de parámetro. Para poder encontrar este valor, basta simplemente con contar cuántas divisiones o cuántos cuadros tenemos entre ambas coordenadas. De esta manera, si contamos, podemos ver que tenemos 1, 2 y 3 divisiones. Por lo que el valor del parámetro, el cual representamos mediante la letra P, pues tiene un valor de 3. Bien, una vez que conocemos el valor del parámetro, ahora sí podemos utilizar la fórmula que nos va a permitir encontrar primero la ecuación ordinaria de la curva. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y cuadrada será igual a menos 4 que multiplica px. En esta fórmula, tanto la letra y como la letra x van a permanecer como letras. La única letra que se va a reemplazar es la letra p, que representa al parámetro y que en este ejemplo tiene un valor de 3. Por lo tanto, reemplazando la letra P por el valor de 3, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Y cuadrada será igual a menos 4 que multiplica P, pero P tiene el valor de 3, número que anotamos dentro de un paréntesis. Enseguida multiplicamos por X. Bien, a continuación, pues simplemente vamos a multiplicar menos 4 por 3. De esta manera la ecuación nos va a quedar así. Y cuadrada será igual a menos 12x, ya que al multiplicar 4 por 3 obtenemos 12 negativo. Bien, esta ecuación que hemos ya encontrado, pues la conocemos con el nombre de ecuación ordinaria de la parábola. Toda ecuación ordinaria la podemos transformar a otra ecuación llamada ecuación general. Y entonces con ello, pues vamos a tomar nuevamente la ecuación y cuadrada es igual a menos 12x. Y lo que vamos a hacer es tomar el término del lado derecho, el término menos 12x, y lo vamos a brincar al lado contrario. Recordemos que cuando brincamos un término de un lado de la igualdad hacia el lado contrario, debemos de invertir el signo. Por lo tanto, este término que es negativo deberá de brincar, pero ahora positivos. De esta manera entonces la ecuación nos queda así. Y cuadrada será igual a más 12x. Hay que observar que el término menos 12x será negativo y al brincar y escribirlo a un lado de y al cuadrado ya no es negativo el término, sino ahora es positivo. Como del lado derecho ya quitamos todo el valor,
pues ya no tenemos absolutamente nada, por lo tanto igualamos a 0. De esta manera, toda esta ecuación, pues es la ecuación en la forma general. Podemos entonces ver que esta parábola o cualquier parábola se puede representar tanto por la ecuación ordinaria como por la ecuación general. Bien, pasemos entonces ahora a determinar los demás elementos de esta parábola. Veamos. Primero vamos a anotar los datos que ya tenemos conocidos, que son el parámetro con un valor de 3. La ecuación ordinaria y cuadrada será igual a menos 12x. También conocemos el vértice que identificamos por la letra V y que tiene la coordenada 0,0. Enseguida también tenemos el valor del foco, cuya coordenada es menos 3,0. Bien, veamos que ya tenemos conocidos el foco, el vértice y el parámetro. Por lo tanto, con ello podemos entonces ahora calcular el valor del lado recto. El lado recto lo podemos obtener utilizando la siguiente fórmula. Lado recto será igual a 4 que multiplica a P, pero P representa el valor del parámetro. Por lo tanto, en esta fórmula simplemente vamos a reemplazar la letra P por el valor de 3. De esta manera el lado recto nos queda como 4 que multiplica a 3. Efectuando la multiplicación de 4 por 3, el lado recto tendrá un valor igual a 12. Bien, cuando llevamos a cabo la elaboración de la gráfica, vamos a ir identificando la ubicación de cada uno de estos elementos, del vértice, del foco, del parámetro, del lado recto. Bien, enseguida pues vamos a determinar la ecuación de la directriz. Y para ello, simplemente utilizamos la siguiente fórmula. X será igual a P. En esta fórmula solamente vamos a reemplazar P, que es el parámetro, lo vamos a reemplazar por el valor de 3. La letra X se va a mantener como literal, por lo que reemplazando el valor de P por 3 nos quedaría la directriz como X es igual a 3. Bien, a continuación pues vamos a determinar el eje de la parábola. Como ya comentamos, el eje es la línea que pasa exactamente por el foco y por el vértice, y esta línea se extiende infinitamente a ambos lados. Para poder encontrar la ecuación del eje, pues utilizamos una fórmula que es directa, y igual a 0. En este caso, pues no vamos a hacer ningún reemplazamiento, sino que la fórmula del eje ya viene de manera directa, y es este valor, y igual a 0. Pues bien, una vez que ya tenemos estos elementos más, entonces podemos nosotros pasar y elaborar la gráfica. Bueno, aquí yo ya tengo elaborada la gráfica. Simplemente voy a explicar en dónde debemos de ubicar cada uno de los elementos. Vamos a comenzar por ubicar el vértice, coordenada 0,0. Como sabemos, la coordenada 0,0 se encuentra justamente aquí, en el origen del plano cartesiano. Por lo que en esta posición, en esta ubicación, pues ahí tenemos el vértice de la curva. Enseguida vamos a ubicar el foco, coordenada menos 3,0. Como el primer número es negativo y corresponde un movimiento sobre el eje de las X, pues a partir del vértice nos vamos a desplazar hacia la izquierda 3 cuadros. Veamos. 1,
2, aquí en medio tenemos 3, menos 3. Como el segundo número del foco es 0, pues esto indica que no nos vamos a mover verticalmente ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo que el foco va a quedar ubicado sobre el eje X o sobre el eje de la parábola. Bien, también podemos ubicar el parámetro. Recordemos que el parámetro es la distancia que hay entre este punto llamado vértice y una línea fija, que vendría siendo esta línea, y una línea fija a la cual le llamamos directriz. Entonces, la distancia que hay entre esta línea hasta el vértice se conoce con el nombre de parámetro. Pero resulta que este parámetro se presenta doble. Esto significa que el otro parámetro es la distancia entre el vértice y el foco. Toda esta distancia entre estas dos coordenadas es lo que se llama parámetro. Y que en este caso el parámetro pues tiene un valor de 3. Chequemos esta distancia en el plano cartesiano. Veamos, menos 1, menos 2 y menos 3. Por lo tanto, aquí quedaría ubicado tanto el foco y por ese punto va a pasar el lado recto. Bien, el lado recto es una línea que pasa por el foco y es perpendicular al eje. Si este es el eje, este eje en color verde, la línea perpendicular, o sea, la que forma ángulos de 90 grados, es la que se llama lado recto. Bien, ubiquemos entonces, pues primero el eje, es la línea roja, y la directriz. La distancia que hay del vértice acá es igual a 3, x igual a 3, que viene siendo esta distancia de aquí, aquí. Ahí, donde localizamos la división número 3, debemos de levantar una línea paralela, en este caso, al eje de la Y. Por lo tanto, la línea directriz también es una línea vertical. Y esta línea vertical, que tenemos en color azul, debe de formar ángulo de 90 grados con el eje. Por lo que aquí tenemos un ángulo de 90, abajo por igual, y del lado contrario lo mismo, 4 ángulos de 90, ya que esta línea directriz siempre va a quedar perpendicular al eje de la parábola. Bien, el lado recto, veamos el lado recto. El lado recto tiene un valor igual a 12. Este valor se va a dividir en dos, mitad y mitad. Esto significa que a partir del eje vamos a dividir el lado recto. De esta manera, a partir del eje y hacia arriba, vamos a contar 6 divisiones, que es la mitad de 12. Por lo tanto, a partir de aquí, contamos hacia arriba 12 divisiones. 6 divisiones. 2, 3, 4, 5 y sexta división. Ubicando aquí una coordenada que nos va a servir para el trazo de la curva. De igual manera, del eje, pero ahora hacia abajo, vamos a contar los otros 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, localizando una coordenada más. Pues bien, de esta manera y con mucho cuidado, podemos darle la curvatura de tal manera que esta curvatura pase por esta coordenada extrema, por el vértice y por la otra coordenada extrema. Y de esta manera pues vamos a tener dibujada de una manera muy aproximada la curva llamada parábola. Bien, si se quiere tener una mayor precisión al momento de dibujar la curva, podemos entonces nosotros llevar a cabo una evaluación
una evaluación de esta fórmula y una tabulación. Y a partir de ello vamos a encontrar aquí bastantes coordenadas seguidas que al momento de irlas uniendo una a continuación de otra, pues nos van a ir indicando con mayor precisión dónde se encuentra la curvatura de la parábola. Bien, hasta aquí finaliza el video. Gracias por haberme acompañado y te espero en el próximo video. Bye.